bueno, venimos publicando una serie de obras como muy particulares, ¿no? Entre ellas, y en las que se encuentra Antón Patiño, empezamos hace unos años con un libro que no pudo ir en un solo tomo, de hecho, porque el libro Dos Lugares, un libro que Antón escribe durante muchísimos años y que se convierte al final en dos libros y, como digo yo siempre, creo que hasta dará pie a un tercer libro con las últimas experiencias de Antón. Bueno, leer a Antón Patiño, seguro muchos de los que estáis aquí ya lo habéis leído, pues es empezar a ordenar conceptos, a aprender cosas, porque la verdad es que su cabeza y su memoria es privilegiada, ¿no? Y la documentación que maneja también, con lo cual pues nos da una perspectiva diferente de lo que nos está contando, ¿no? Antón ha tenido la suerte, yo le envidio una cosa fundamentalmente, y es que ha conocido a intelectuales, escritores, músicos, poetas, de una relevancia tremenda, tanto a nivel de España como a nivel de Galicia, ¿no? Pero centrándose en Galicia, es que ha tenido unas experiencias que muy probablemente los que estamos aquí no tendremos nunca, ¿no? Tiene un conocimiento que yo le envidio. De ahí, cuando empezábamos con todo esto, surgieron más cosas, ¿no? Porque la relación de Editorial Elvira con Antón Patiño empieza a ser, o es ya muy fuerte y muy consolidada, ¿no? Después se nos dio por recuperar con Antón un cómic de la época en la que empieza la banda diseñada gallega, que es Esquizoide, que bueno, que es tremendo, ¿no? Es algo, pero gracias a él también hemos llegado a cosas como lo que hemos editado recientemente en Fascímil, que es Duas Viases, de Saquín Marín y Raimundo Patiño, que es también el comienzo del cómic en Galicia. Es decir, estamos siguiendo una línea que a mí personalmente me encanta, porque es recuperar y es profundizar en la literatura gallega y una parte de la literatura gallega y del conocimiento de diferentes personajes gallegos, que Antón, pues, como decía antes, es un privilegiado para hacerlo. De ahí, un día, y ya hablando hace mucho tiempo, Antón me comenta este libro que tenemos hoy, que es A Mirada Atlántica, ¿no? Y me cuenta un poco de qué va y qué quieres poner aquí, y qué es lo que recorre este libro, ¿no? Yo supongo, no lo supongo porque es así, que esto es la experiencia de Antón durante muchísimos años, de mucha gente que ha conocido, de mucha gente que ha estudiado y que conoce con profundidad. La Mirada Atlántica es todo un recorrido desde personajes como Castelao hasta Carlos Oroza, ¿no? Pasando por muchos otros, con lo cual creo, no lo soy, a lo mejor esto es un poco orgulloso por mi parte, pero creo que A Mirada Atlántica, no porque lo haya editado la editorial que yo represento, sino por lo que significa en sí la obra, va a ser una obra de referencia y una obra de consulta. Creo que es un libro que va a permanecer ahí, como casi todos los que ha hecho Antón hasta ahora, en el tiempo porque es un libro de referencia. Vosotros sois los que tenéis que juzgar eso una vez que lo hayáis leído, ¿no? Pero la verdad es que, como decía al principio, leer a Antón yo digo una cosa que me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Cuando empezábamos con el libro Dos Lugares, yo tenía mi mesilla de noche y ya no suelo leer en la cama porque me resulta difícil por la vista, pero yo tenía en la cama ese libro y como iba por capítulos, yo uno o dos todos los días me los leía. Entonces llegó un momento en que cuando no lo hacía lo echaba de menos. No sé si alguna vez os ha pasado, pues eso me pasa a mí con Antón. Me falta Antón antes de dormir. Así que bueno, os invito de verdad a que leáis esto porque engancha. A mí me ha enganchado desde el principio, como es una obra tan extensa, porque si cogiéramos los tres libros, el libro Dos Lugares 1, 2 y A Mirada Atlántica, tenemos para meses, ¿vale? Y sin más, pues hoy nos acompaña Manuel Rivas para hablar un poquito de Antón y de La Mirada Atlántica, y le invito a él a que nos cuente su impresión sobre esta obra, Manuel. Gracias. Bueno, traía aquí unha buquina, unha caracola marina para Atlántica, pero
no sé si está aclimatada, seguramente es un fracaso, pero bueno, yo voy a, como la línea musical de Siniestro Total. Bueno, esto es lo que quería decir. Bueno, es una celebración, ¿no? Todo un libro, yo creo que puede serlo, muchos libros, pero este es realmente es una celebración. Bueno, quería recordar también estamos hablando ahí fuera, recordar a Domingo Villar, que tanto tiene que ver con la mirada atlántica, ¿no? Y está presente sus libros. Me vino a la memoria hoy una cita de Gastón Bachelard, en un libro maravilloso que cita al Don sobre el agua, por cierto, y que decía que la muerte del agua es más soñadora que la muerte de la tierra. La pena del agua es infinita. Y bueno, son esas cosas que... Porque es verdad que las novelas de Domingo, que están hechas en gran parte de agua, ¿no? Y realmente una característica de Galicia, yo creo que en sentido psicogeográfico, de que es un país anfibio, ¿no? Todos somos un poco anfibios, y lo notamos aquí con la sequedad estos días, ¿no? Así, tal, tremendo. Que las branquias, tenemos problemas con las branquias, ¿no? Pero es verdad que somos un país anfibio en el sentido también de que el mar, lo que llamamos costa, litoral, y todo eso, no es... En la geografía convencional siempre se presenta como un límite, y yo creo que desde luego la cultura, la mirada atlántica y eso está latiendo constantemente en el libro de Antón. El mar no es un límite, es parte del hogar, y somos de alguna forma un pueblo de acantilado, ¿no? Con lo que eso significa ser un pueblo acantilado, que ves también el otro lado, ves más allá de la línea del horizonte, o intentas ver, pero también estás en primera línea de riesgo, a veces de extinción. Bueno, yo lo primero que me vino a la cabeza con el libro y con la portada maravillosa es hay como en ese hogar anfibio hay como dos espacios contrapuestos, y hemos hablado ya algunas veces de esta maravilla, porque es, digamos, de la geografía submarina, que en la denominación popular en Galicia hay esos dos espacios contrapuestos. Uno sería o almeiro, y el otro, que suena a alma, pero realmente el significado sería, yo cada vez lo identifico, es el lugar de las almas también, claro, pero que es el lugar de la cría, el lugar del cardume, el lugar erótico, el lugar de la vida, ¿no? De las praderas de Sidonia y de las algas, donde digamos, rige la ley del deseo, ¿no? Y es el espacio erótico submarino. Y el contrapunto es una tecnología popular, yo lo aprendí, de hecho no sabía esto prácticamente antes de ese momento en el calendario contemporáneo de Galicia, fue el Prestige y tal. Realmente en una de las conversaciones, hablando con gente de la Costa de la Muerte, pues me hablan, y después hay otras personas, ¿no? Que ya lo escuché más, pero digamos veteranos, marineros, que decían, no, ahí hay un almeiro, ahí es donde crían, ¿no? Cerca de la Torre de Hércules también hay un almeiro donde van a estar, y donde el pulpo también, que como sabéis es un auténtico octopus. Con razón Ulises era conocido con el apodo de Octopus, ¿no? Y allí está el pulpo construyendo sus nidos con piedra, trabaja con la piedra, es un canteiro de pollo también, ¿no? Y el otro espacio, el lugar, el contrapunto, pues es lo que se llama a marca do medo, la marca del miedo, ¿no?
en la historia del mar, porque la Marca del Miedo es donde es el lugar del esquilme, ¿no? Frente al lugar erótico, este sería el lugar de Tánatos, el lugar del esquilme, donde se dice que los peces no tienen memoria, pero claro que la tienen porque allí no van, raramente se acercan allí, desde luego no crían, porque hay la memoria de la dinamita, de la sobreexplotación o de un accidente químico, ¿no? Y eso son a Marca do Medo. También en nuestra historia, en la historia, digamos, humana, de los seres humanos, pues en Galicia pues también creo que podemos utilizar esta metáfora, ¿no? De que hay periodos y a veces conviviendo, normalmente en la historia, hay lugares que son almeiros, que son un refugio, que son lugares de donde lo que, digamos, lo que late es la excitación afectiva, la excitación creativa, ¿no? Este libro es un almeiro, yo lo definiría así, es parte, realmente lo que vibra, ¿no? Y lo que hace avanzar y excitar de forma creativa la mirada es precisamente esa condición incesante, creativa, pese a la presión, muchas veces criminal, de lo que sería a Marca do Medo, ¿no? Esa sombra, ¿no? Como fue todo lo que llamamos a longa noite de pedra, ¿no? Todo lo que fue la dictadura, que aquí también está muy presente por las personas, de qué manera, digamos, esa Marca do Medo intentó aplastar y aniquilar los almeiros, ¿no? Los lugares de creación. Hay otra imagen, bueno, esto de excitación creativa, que es la característica del almeiro, en la Marca do Medo sería la excitación destructiva, ¿no? Y es algo, una constante que vemos en la historia y que en estos tiempos también está ahí presente, ¿no? Esta dialéctica, digamos, entre la excitación creativa, afectiva, colaborativa y la excitación destructiva, la excitación tanática, ¿no? Que ya en su psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich, digamos que durante el libro van siendo atravesadas por estas dos líneas, ¿no? Y como al final, justamente lo que significa el triunfo del nazismo fue el triunfo de la excitación destructiva y la aniquilación de la excitación creativa. Hay otra asociación para mí, digamos, que me sugiere el libro, y bueno, es que está lleno, hablando de excitaciones creativas, está lleno de vagalumes, de luciérnagas, ¿no? Como dividía Pasolini nuestro tiempo contemporáneo, decía antes y después de las luciérnagas, ¿no? Cuando escribió el año justamente que lo mataron, en 75, pues uno de sus últimos artículos era la extinción de las luciérnagas. Bueno, este es un libro lleno de luciérnagas que atraviesan y que además digamos que tiene la forma de una senda, de un carreiro, porque unas van alumbrando a otras en esa idea también nuclear del libro, que es una idea que Antón toma de Noboneira, en el sentido de que él habla de la tarea del almeiro, la tarea cultural, la tarea creativa sería primero guardar y preservar, es decir, aquella tradición que nos da alas, ¿no? Y que nos libera, y después sería inventar, y después sería transmitir. Hay muchas fórmulas de este tipo, ¿no? Que también son excitantes, ¿no? Y otra asociación que me sugiere esta celebración de la mirada atlántica es con lo que ve también las casas tradicionales, hablando de guardar, tanto campesinas como marineras, ¿no? Que era la arca, la hucha, ¿no? Echábamos a la hucha o arcón, ¿no? Y que era un lugar mágico. Bueno, yo
recuerdo en casa de mi abuelo materno, que era una casa campesina en Corpo Santo y tal, y estaba el arcón aquel de madera, y que era donde se guardaban las cosas esenciales. Era como el contrapunto, nos hablábamos también antes del lugar del deseo, el lugar y el lugar del miedo, el lugar de la muerte. Pues el arcón era un poco el contrapunto de lo que sería el ataúd. El ataúd significa la descomposición, el adiós. Pero en el arcón, que eran siempre maderas nobles, allí se guardaban las escrituras de la tierra, el manuscrito de la tierra, pero también las sábanas de lino, las cartas de Cuba. Era el lugar de las cosas esenciales, las semillas, ¿no? la viña, ¿no? para la siembra, ¿no? Porque era un lugar también protegido, seco, ¿no? En fin, las cosas esenciales. Y para mí este libro, La mirada atlántica, tiene es una hucha, una arca necesaria, ¿no? Arca además en doble sentido, porque arca tiene esa condición de lugar para guardar, pero también tiene el doble sentido de nave, ¿no? de dorna, el movimiento, ¿no? Entonces este libro tiene es una hucha que guarda, que preserva, pero también está en constante convulsión, en constante movimiento, y eso es algo que resulta, una de las cosas que resulta fascinante, que se lee, realmente podemos leer la historia de la cultura, no en un sentido, digamos, académico, peor sentido de cuando utilizamos la palabra académico o de acumulación, ¿no? Informativa, sino que los nombres que aparecen aquí son realmente personajes de la imaginación, personajes que pertenecieron a la realidad, pero la realidad, también como decía John Berger, la realidad es algo a salvar. La realidad no es lo que nos presentan, no suele ser lo que nos presentan como realidad, que es realmente una apariencia o una manipulación de realidad, ¿no? Entonces aquí hay esa otra realidad, con los personajes son extraordinarios, ¿no? Maravillosos, desde Luis Sagane, Raimundo Patiño, Maruja Mayo, realmente es un almeiro, está digamos de nombres, porque además atraviesa el tiempo y es interesante que cómo se cruzan los tiempos, ¿no? Porque lo que hay es una actitud común y que vemos que casi como un milagro, ¿no? Digamos, de haber una incesante vanguardia, por una parte, porque la palabra tradición a veces pues la carga el demonio, ¿no? El tradicionalismo y todo eso, pero aquí la tradición, digamos que ese medio ambiente en el que se mueve ese almeiro, ¿no? Es una tradición que no es un lastre, que no encadena, que al contrario, que ayuda a respirar, que ayuda a volar, ¿no? Que es una tradición de rebeldía y sobre todo es creo que aquí procedo a hablar mucho de la palabra imaginación, en el sentido de que la imaginación es posiblemente la mejor mirada para conocer la realidad, ¿no? Vuelvo un poco a la idea anterior. Y, bueno, tenía aquí anotada una frase de Úrsula Le Guin, la autora de Los Desposeídos, esa autora de ciencia ficción tan luminosa también, ¿no? En que dice, escribiré mi informe como si contara una historia, pues me enseñaron desde niña que la verdad nace de la imaginación. Y este de alguna forma es también la historia de la imaginación de Galicia, pero una imaginación que no es, digamos que claramente que es local y universal. Es otro trazo, yo creo, constante, ¿no? Y
digamos que no se mira el ombligo, es una especie de punto cero en el sentido geográfico de que el lugar de donde parten las coordenadas, es decir, todos los portolanos, toda la cartografía, eso siempre tiene un punto cero, que en el mundo marino está situado, es un punto imaginario, pero que, digamos, donde se une Greenwich, el meridiano Greenwich con Ecuador, y desde ahí se trazan todos los meridianos, ¿no? Y es también donde se sitúa, hoy voy terminando, perdón, donde se sitúa curiosamente lo que llaman la isla inexistente, en inglés, New Island, ¿no? Y que, bueno, que tiene una importancia determinante. Es una isla inexistente porque es un cacharro técnico allí, tecnológico, colocado en el punto cero, que es el lugar también imaginario, ¿no? de donde trazamos esas líneas, esas coordenadas, esa cartografía, pero resulta que esta isla inexistente es el punto a donde es imprescindible para las búsquedas por internet o las búsquedas por GPS, todo lo que estamos utilizando en toda la cacherería, ¿no? Llamamos las ubicaciones, todo eso. Si no existiera esa isla inexistente, pues no podrían funcionar las localizaciones por satélite. ¿Por qué? Porque es el lugar a donde van a caer, digamos, a depositarse las búsquedas perdidas, ¿no? Y si no hubiera un lugar donde fueran a parar las búsquedas perdidas, no habría las búsquedas, digamos, con éxito, ¿no? Bueno, pues para mí este es un lugar es una isla inexistente, es punto cero, de donde trazamos toda la cartografía de la imaginación en ese sentido local, universal, ¿no? Y es también esa isla inexistente donde las búsquedas aparentemente fracasadas, marginales o que no dieron resultado, pero que son imprescindibles para que la cultura, quizá son casi las búsquedas más importantes en la imaginación y en la cultura, ¿no? Aquellas que en principio te llevan a lo desconocido, que no van al lugar que tú previamente querías ir, sino que, ¿no? Bueno, pues yo pensaba, estas son algunas ideas, así que tenía en principio sobre el libro, parece que no hablé del libro, pero yo creo que hablé mucho del libro. Y es un libro, como decía Elias Canetti, que decía, ¿no? Que tenemos que intentar de forma incesante, sin parar, intentar siempre tratar de encontrar el corazón perdido de las cosas. Me parece que me toca. Pues, bueno, gracias a todos por venir y, bueno, la hospitalidad de Antonio Machado, de la librería, y por supuesto la editorial y como siempre la generosidad también de Manolo, que bueno, es bien conocida ya por todas partes, ¿no? Entonces, yo creo que sí que la síntesis que hace Manolo Rivas es muy adecuada, porque claro, es un libro de 400 y pico páginas y no es fácil trazar en pocas frases una panorámica, ¿no? Pero sí que dio pistas acerca de los puntos clave, ¿no? de esa construcción popular que es Galicia, y donde van apareciendo unos episodios, unos rostros, unas miradas, unas autorías, ¿no? Pero ya más allá de lo individual,
lo que hay es una construcción de resistencia popular a lo largo del tiempo y que se mantiene de alguna manera con una fortaleza grande, ¿no? Estos días aquí en Madrid están llenos de actividades, el Mayo Cultural Gallego como imaginativo y sorprendente, inesperado por otro lado, ¿no? Estamos todos un poco perplejos, desde esa despedida apoteósica de Siniestro, Rompente ayer, bueno, Rivas estuvo también en muchas actividades, la película de Lois que viene a la documenta ya pronto, mañana la presentación del libro de Eduard Biases que estamos viendo allí con su amarillo y rojo ahí, Eduard Biases, la contracultura de los años 70, la contracultura del underground atlántico. El otro día tuvo también su ciclo teórico en el Reina Sofía con unas jornadas dedicadas a eso, ¿no? Rompente ayer aquí, realmente, a pesar de que no estaban los tres, eran dos, es un colectivo de resistencia que nació al calor de la lucha contra la dictadura y por los intelectuales de aquel momento, que mantiene intacto esa premisa, porque yo ayer lo intenté expresar, pero llevo años intentando contarlo y no consigo. Y la teoría del carnaval, que de alguna manera se articula en torno a esto, tiene sus referentes, pero están agotados. No sé si aquí en la librería tengo más chance de los que podemos encontrarlo. Que es toda la cultura de la Edad Media, La ventaja de este hombre, que hoy en día en Google lo podemos ver, pero ¿qué sucedería? Que podemos decir el nombre de él, pero de cualquier manera. Aquí está, ¿no? Pero ahí en Google podemos escuchar a cuatro rusos que lo van a decir de manera totalmente distinta cada uno, lo que es genial, ¿no? Esa polifonía de las luchas colectivas por la libertad y que representan el carnaval, porque el carnaval en realidad es un elemento de poder, ¿no? En el sentido, tal como lo entendemos nosotros, esto ha ocurrido tanto tiempo, ¿no? Como que las clases subalternas, los desposeídos, van a tener unos días de fiesta, ¿no? De licencia, pueden ustedes emborracharse, ¿no? Pero nosotros vamos a estar aquí desde la óptica de la lucha de clases, ¿no? ¿Y qué sucedería si realmente es la única revolución posible, la única revuelta posible, que sería la de la risa, ¿no? Y si todo este laboratorio de risas y de heterodoxias, de marginalidad y de insumisión frente a esas condiciones de la lucha, de las reglas de juego dominantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eso no es anómalo, no es episódico? Por ejemplo, los 80, ¿no? Los 80 que de alguna manera no sobrevivirán, representan la alegría de la libertad recuperada colectivamente, con mucho esfuerzo, y dura, yo siempre digo la década, pero en realidad Manuel Romón ayer en medio de risas me decía, Antón, tú sabes que es un lustro. Efectivamente, fueron 5 años, ¿no? Incluso no coinciden con, sino que viene un poquito antes, de los 70, luchas populares, manifestaciones, bueno, donde se puede mezclar todo, podemos incluso dar detalles personales, pero va de los años 70 y los 80, ¿no? Ese momento de efervescencia colectiva define una especie de libertad cultural, por supuesto la cultura, la imaginación radical es el eje de ese juego, ¿no? Entonces, claro, la propuesta mía es esa revolución pacífica y pacifista, de risas, donde el poder se desmorona, como en un libro de poemas que tuve la audacia de perpetrar, que publicó Serais, ¿no? Teoría de risa, ¿no? Teoría de la risa, y es como esa posibilidad, ¿no? Esa utopía de que pueda haber una revolución incruenta, no sangrienta, no se trata aquí de no hacer tótem con guillotinas o cosas de esas, sino de con la carcajada el poder se resquebraja, ¿no? Porque realmente esa algarabía, ¿no? Ese turbamulta, esa especie de gran polifonía de voces, de ecos, tal. Bueno, yo aún no conseguí leer, porque en todas las librerías dicen que está agotado, incluso el libro 1, el libro de Bakhtin, pero yo me puedo hacer un experto en Bakhtin incluso sin conocerlo, ¿no? Vamos, sin hacerlo como gallego, claro. Entonces, Galicia es una construcción coral colectiva, el paisaje, esa tierra, esa naturaleza profundamente humanizada, está construida con esos guardianes de la naturaleza que son los labradores en extinción, claro, como todo, como el capitalismo. Claro, frente al ultracapitalismo, podemos pensar en dos alternativas. Es la alternativa ecológica, que es pacifista también, que es pararle los pies a esto, o nuestra vida está en juego, como animales. O sea, porque nosotros somos naturaleza y el inconsciente es quizá la principal conexión con la naturaleza que tenemos nosotros dentro, ¿no? El inconsciente, esa selva virgen, ¿no? Y entonces, todo lo que va apareciendo aquí en este libro
son personajes pues como Oroza, más o menos de buscavidas por un Madrid franquista pero libre, libérrimo incluso, ¿no? Urbano Lugrise y Vigo, Luisiane haciendo como un frente popular, el solo, ¿no? Pero me da igual así, es que me da igual realmente los nombres. A mí me da igual un cuadro de Menchuramas de los 80, una canción Canberra es esta obra, porque es lo mismo, no hay diferencia. Es que desde la visión del crítico, del teórico cultural, que a fin de cuentas es lo que yo hago aquí, al margen de que Manuel tuviera la amabilidad de hacer como un rato como si fuera novelado, ¿no? Que es fundamental, por otro lado, si no se quiere vender o utilizar argumento, en este caso es ensayo crítico en la línea un poco de Benjamin, a ver, sería mi gran referente, ¿no? Un poco, pero podría ser, ¿no? Todos, puede ser Raimondo incluso, ¿no? Bueno, total, que aquí vamos pasando por una galería de personajes que no es tanto su condición de nombre propio, de apellidos, sino que ese punto de inflexión de la vanguardia, de la modernidad cultural en Galicia, por lo tanto, de la vanguardia, esos episodios de libertad y de imaginación radical aparecen en un principio en torno a una figura clave que es Luisiane, pero también aparece Castelao, por ejemplo, ¿no? Luego aparece Seoane y Raimundo, o aparece ya Raimundo. Aquí estamos hablando la generación NOS, luego estamos hablando de la generación de la República, Arturo Souto, Luisiane, Lasillo, todo lo que hay alrededor de ese episodio decisivo, referente de lo que tiene que ser un espacio plural de libre pensamiento, de audacia y de espacio para la mujer, ¿no? Por ejemplo, que es una de las grandes conquistas de la República. Entonces, en esos puntos de reflexión serían Nos, Generación de la República, Bryce Pinto, que es mi padre precisamente el que trae los libros prohibidos a los Bryce Pinto aquí en Madrid, Novoneira. Bueno, Novoneira acompañó de viaje a Bryce Pinto, pero Bautista Álvarez, Raimundo Patiño, Alexandre Cribeiro, hizo sus primeras impresiones audiovisuales. Bueno, son muchísimos. Entonces, Bryce Pinto, finales de los 50, principios de los 60, sería el siguiente punto de inflexión de la vanguardia cultural gallega, donde la imaginación radical sigue viva, y el estallido de risas, a mí eso es muy importante, ¿no? El estallido de risas estaba a tope, ¿no? Y luego vienen los 80. Entonces, ahí disculpen que hablemos de una década que de alguna manera nos concierne y nos atañe y nos sobrevivirá. Y vienen los 80, ¿y dónde está la audacia de este libro? En el 2000 hacemos Atlántica, se produce un cierto tumulto, un cierto equívoco, vamos a hablar de equívoco, ¿no? Y yo tengo la audacia o el coraje o el riesgo de volver a mirar a Atlántica. Al libro de Atlántica es una propuesta de la que fuimos miembros fundadores Menchuramas, que está aquí con nosotros, y el Monroy, que ya no está. Murió en esa línea mágica de la vida gallega en Samir, un accidente, con muy pocos años, con Ansel Huete y bueno, y luego compañeros de Mancho y Malena, ¿no? Que fueron los coleccionistas, dieron un poco de apoyo. Pero bueno, estamos hablando de Atlántica, con lo cual estamos en los 80. Como vemos, esto va pasando cada 20 años más o menos. Y Leiro, ayer, también medio de risa, me decía, claro, 20 años, claro, si es que eso es lo que... ¿Qué dura la vitalidad de una generación? 20 años. Y entonces, cada generación tiene como una pequeña provisión de utopía. Viene cargada con una pequeña provisión de utopía. La frase no es mía, que sería muy buena, que es de Walter Benjamin. Que la gente dice a veces Walter, no, Walter, es alemán. Entonces, Walter Benjamin, en realidad él que era medio místico, materialista, era marxista también, pero tenía ahí un pequeño... Él decía que cada generación trae una pequeña provisión de energía mesiánica. O sea, que lo mismo que una especie de salvación ya intrínseca per se, ¿no? Entonces, pero a mí lo que me gusta como gallego, igual que cuando dice que un compañero de malo que fuese Arisón, hay suficiente infinito, como nosotros aquí.
hay suficiente infinito aquí. Una pequeña provisión de utopía, o de energía mesiánica, que es algo muy bestia, ¿no? Muy sublime. Lo de pequeño lo que me parece a mí como muy gallego por lo irónico, por lo que tiene. Como cuando una señora iba a comprar a una tienda esta donde vendían las telas así, y le decía, me pone esta tela, pero me pone algo más de medio metro escaso. Yo entiendo a la señora, sé lo que quiere decir. Posiblemente si el vendedor era gallego también entendía, ¿no? Porque es una treta, una argucia propia de lo que se llama la resistencia previamente, lo que dice Michel de Certeau con relación a las clases subalternas. Tienen que ser extraordinariamente astutas. Y esta mujer lo que estaba pidiendo ahí, yo creo que era que le vendiera un metro, a precio de menos de medio metro o algo así. Era como si hubiera una... Bueno, no sabemos exactamente lo que quería decir. Y Benjamin tampoco decía lo de la utopía, que la utopía es mío porque yo lo quiero traducir a un lenguaje materialista. Yo quiero que pese más. Que la iluminación esa profana, la cosa religiosa, que a mí es importante, lo metafísico, digamos, que pese más lo materialista, ¿no? Utópico, que ya bastante metafísico es la utopía, ¿no? Pero mesiánico a mí me suena un poco, prefiero utopía, ¿no? Cada generación trae una pequeña carga utópica. Y yo que vi, un día que estoy en Santiago, que me invitó Marisa Sobrino, una gran historiadora de arte, una tía muy buena, y me invitó allí, yo estuve como una hora hablando de Atlántica, tal, aquí estamos tal, y está José Freixanes, y está Diego Monroy, y está Mantecón, y está Leilo, está también pues, lo de la Mazar, está... Estoy contando de aquello. Lo que sucede cuando vamos a comer o asesino, joder, cuando vamos a comer al asesino, yo no acreditaba, como dicen los portugueses. La Mazar es Leilo, con unos cohetes, pero docenas de cohetes cada uno, cohetes de estos que se tiran en las tiendas, estaban allí, en el bar, y de vez en cuando salía, así tiraban, lanzaban un cohete. Y Marisa Sobrino diciéndome, que no os conocía allí, dice, ¿y estos son montistas esos que son? Y yo, sí, son. Y entonces, claro, se te entremezcla todo. Y es lo que nos pasa, la gente ya tenemos citadas y nos entremezclan las cosas. Entonces, ayer, por ejemplo, yo veía el cómic que había hecho de lo de Ascón, en solidaridad con Ascón. Una cosa es ver, esto es el portorrompente, no rompente, pero una cosa es ver eso y estar recordado. Yo lo estaba recordando, pero no lo podía decir en un tiempo cuando estaba hablando allí, porque si no el mensaje se desintegra, ¿no? Y yo estoy en la librería de mis padres. Yo vendo libros siempre, libros gallegos, libros prohibidos, siempre hicimos eso. Y me echo en el rastro y tal. Estoy viendo el escanos aquí, pues ya también. Y entonces yo salgo de la librería donde tengo las cosas de Argentina, donde se dan libros buenísimos, estos que con xilografías, ¿sabes? Libros fantásticos, ¿no? Editados artesanalmente y tal. Y yo escuché como los gritos, solidaridad con Ascón y todo, y dije, bueno, atiende tu momento, yo me voy aquí a hacer esta la cosa por ahí, por García, y ahí estaba efectivamente un salto. De las 100 personas había conseguido interrumpir el tráfico en solidaridad con los astilleros en huelga, llevaban ya meses, y había una bolsa de resistencia, caja de resistencia, muy bien organizado todo, y allí estaba ese grupo, gente joven y tal, ¿no? Y entonces ya, en el momento que se escuchan las sirenas y tal, y yo digo, bueno, aquí hay que ya empieza la desbandada, ¿no? Y vino así, y un compañero o paralítico o con muletas, estaba al lado y digo, bueno, este pobre compañero aquí tal, y yo me quedé un poco avanzando, yéndome de la escena, de aquella escena del salto, a proteger un poco al inválido, ¿no? Y entonces hay un momento que yo miro 2 jeeps de la policía, ni resto del inválido, y yo me encuentro con 8 policías directamente a por mí. Porque claro, yo realmente me estoy corriendo como un loco, ni inválido ni leche, ni buena. ¿Y qué pasa? Me meto en la calle Marqués de Valladares, que es cómico esto, ¿no? No me suena la calle Marqués de Valladares. Entro en unas galerías que había allí, que yo no conocía, porque si no, no hubiera entrado. La galería hacía así, como una herradura
donde tú entras y sales al mismo punto. Allí estaban los dos, allí, ¿no? Yo corriendo, pero como un descosido, ¿no? Eso es lo que yo decía, yo corro como un descosido, que yo corría como un descosido. Y total, que hay un momento en el que me instalo así, porque me doy cuenta de que vuelve al punto de inicio, y yo digo, hostia, y aquí hay un bar. Me sitúo allí en la barra alta, con voluntad de anonimato. ¿Y qué sucede, joder? Mi técnica, el más grande de todos, ¿no? Me coge así, me saca del bar, yo no había ni siquiera pedido ya, porque llevaba tiempo y tal. Me pilla, se me coge, me levanta en alto, el tío, viene el compañero y no, y me hace, tras. Y me he hecho testigo de esto, porque yo llego dolorido, con un aspa tipo tapiz en toda la espalda. Y luego durante 2 semanas, impresionante, ese cruz, esa especie de tachadura, como si se borraran, como unas, no sé qué tienen ese, en alto relieve. Esto es importante, ¿eh? O sea, la espalda, que primero para estar enrojecida y tal, luego era alto relieve. O sea, donde recibí el impacto, sale como 2-3 centímetros de afuera, de manera alarmante, dentro de una semana y media, cada vez ya echándole ungüentos y cosas, claro, para... Y bueno, yo estoy viendo Lo Rompente, estoy viendo el cómic yo lo había hecho como, porque es un tema social de ellos, ¿no? Yo lo había hecho muy bien, y ahora se me entremezcla esto y ya se me va el libro y todo, pero bueno, para ir concluyendo ya y disculpar las digresiones, que son muy de... Decía que Raimundo también lo hacía, mi padre desde luego también. Entonces, y es muy gallego esta cosa laberíntica y tal, ¿no? Y este libro, yo creo que, yo estoy muy contento con el libro, con la edición, la portada, que cuando Lois estaba en Laos, le llamamos un día en el avión, que tienes que mandarnos más definición, Sí. Y la portada es realmente muy buena. Tuvo que aprender a meterse en el fondo del mar, tuvo que aprender submarinismo, con unos trajes, por cierto, muy desgastados, que yo pensaba que algún tiburón había estaba dentelladas. Y entonces hubo un momento que lo vimos claro, ¿no? Que tuvimos una cierta iluminación también. Esta es la portada, ¿no? Aquí en el QR se puede conectar y activar esta imagen viva de un banco de peces. Ahora dices banco y todo el mundo... Banco de peces, tranquilos, es un banco de peces. No de peces, pero que son miles de peces. Y es muy, muy bonito. Entonces, ¿qué es una imagen extraordinaria. Es extraordinario, sí. Y entonces, nosotros tenemos, o yo tuve la audacia en este libro, de esa visión de la Galicia popular, insurgente, rebelde, la Galicia de la imaginación crítica, la Galicia que avanza, porque hay esa Galicia un paso adelante, 2 atrás, ¿no? 2 adelante, esa cosa un poco... Pues la Galicia de las risas está presente en este libro, y también con esos puntos dramáticos que marcan efectivamente la guerra civil, cuando hay un auténtico genocidio selectivo de la intelectualidad gallega. Somos ahora aquellos que lograron marchar al exilio. Y luego pues aparecen esos episodios, ¿no? en la penumbra del fascismo, digamos, Urbano Luis es un personaje libre, totalmente libre. Carlos Soroza, cuando salía aquí, cuando decía en Gijón, hay alguien aquí retando a todo el mundo, hay alguien aquí, insisto, capaz de morderle la pezuña a una vaca, y volví a decirlo otra vez, hay alguien aquí capaz... Y es que no había nadie que pudiera responder a aquel grito expresionista, ¿no? Luego, prohibido el paso, o sea, luego Lo Rompente, que es una cosa fuera de serie, Loya, que de alguna manera también está aquí. Están nombres propios, está Manolo Ríos, por supuesto, pero claro, a mí no me interesa tanto esa autoría, sino cómo la gente que ha conseguido reflejar esa ánima galaica, esa ánima gallega, ese mundo turbulento. Y me da igual Valle Inclán, es que me da igual realmente quién sea el que haya sido capaz de trasladar una amalgama de emociones que están en torno a unas texturas, en un vocabulario del mundo donde el origen lo puedes tocar con las manos, piedra, árbol,
laberinto, está todo, escarbas y sale un petroglifo, ¿no? Entonces, en cada outeiro hay un castro, eso es evidente, ¿no? Por eso allí le llaman un castro. Otra cosa es que lo veamos o no, pero está ahí, ¿no? Y el petroglifo igual, está todo grabado, está tatuado, es una naturaleza profundamente humanizada, está sufriendo una anomia antropológica desde hace décadas, pero esa anomia antropológica o esa social riesgo, digamos, yo me di cuenta, fíjate con la Pertiz, que éramos vanguardia en ese mundo del riesgo. Y la anomia ya no es gallega, no es que no haya vagalumes en Galicia, que además es un tema más pavoroso, ¿no? Entonces, Galicia tiene que ser necesariamente, para mantenerse viva, un depósito bien como la Bauhaus, ¿no? Donde las risas estaban presentes, o como la República, cuando... ¿Qué sucede en la República? Que no es más interesante. Cuando las trepidantes risas femeninas irrumpen en las tertulias, en los cafés. En esas tertulias que hay por todo Madrid, solemnes, los señores hablando de política, ¿no? Irrumpen de forma trepidante las risas femeninas, ¿no? Ahí es donde Maruja Mayo, lógicamente, también está presente. Estoy viendo a Alejandro Datas, aquí está Datas, el gran pintor de Coruña y también de Madrid, porque claro, también, y el gran pintor expresionista, que nosotros cuando hacemos Atlántica no nos olvidamos de incorporar a nuestro proyecto, ¿no? Junto con Lodeiro, junto con Raimundo. Era importante que estuviera Datas, Raimundo y Lodeiro, porque cada uno a su manera representaban un ejercicio de resistencia pictórica y artística en una sociedad un poco adormecida. Nosotros nos interesamos puntos fuertes. Y haciendo cuenta lo marcamos nosotros, ¿no? No hubo un grupo Atlántica, sino un movimiento, ¿no? Alberto fue invitado con nosotros. Yo fui de alguna manera también discípulo de él, si es que se puede decir así, en la escuela de Bellas Artes. Yo estaba muy por la zona de los váteres, de los pasillos, yo hice allí mis cursos. Yo siempre fui muy marginal en eso. Y aquí mi reivindicación es precisamente de gente heterodoxa, ¿no? Si vais viendo, Raimundo, el propio Alberto Datas era una persona introvertida, muy recreada sobre sí mismo, que hizo una obra fantástica, sobre todo fue increciendo, nunca abandonó esa convicción que la pintura es del cuerpo, porque claro, está hablando de los 80, y es el cuerpo, es el expresionismo y es la libertad del cuerpo. Cuando en el MoMA se produce la exposición del primitivismo. O sea, nosotros lo ven como salvajes. Yo cuando me expone ahora a los 80, los divertidos años salvajes gallegos de los 80, en Barcelona, ahora es años monográfica, ¿no? Y cuando se despide Siniestro, lo mismo. Pues es que da igual asistir a la gran exposición de Leiro en Vigo, ahora en el Marco, o ver una pieza de cine gallego auténtico, claro, porque ¿qué pasa también con el nuevo cinema galego, que tiene también su espacio aquí? Que hay quien marca paradigma, y hay un artículo en la revista Caimán, el último mes o del anterior, donde lo pone clarísimamente todo, ¿no? El nuevo cine que está haciendo en España está vinculado a la recuperación del origen, parte de una generación que recupera su sello de identidad en torno a un paisaje familiar y a una Alcarrás, Premia de Merlín. Es que luego, curiosamente, ya pasa, dice el crítico, se ve obligado a hablar del fenómeno gallego, ¿no? Y ahí es donde está la genealogía, el linaje y los pioneros. Cronológicamente lo va situando, el Odio Enciso, con tal, pieza que tal, Rayanos en concreto. Costa da Morte, Luis Patiño, Premio de Locarno, tal. Luego vienen otras, incluso no hace mucho la de Oliver Lasse, que por primera vez recupera su paisaje de origen, ¿no? Entonces, ¿qué se construye con todo eso? Que se está estudiando en todo el mundo, pues una naturaleza virgen en cierta medida, aunque a nosotros no nos parezca, y que hay unas claves de identificación cuasi panteístas con el paisaje. Yo hay elementos que se lo hago, que el espíritu de Otero Pedrayo, que es el gran creador del paisaje gallego, el gran geógrafo, predestinado por otro lado, Otero Pedrayo, ¿no? Otero Pedrayo. Y sí, siempre pasa, Palacios solo hacía Palacios. Antonio Tapias. Entonces, miró, yo miraba. Luego Chillida,
eso es, o sea, que todo estamos muy marcados por eso. Pero bueno, el delirio es importante, el subconsciente también, sacar a pasear el subconsciente es positivo, pero aquí estamos presentando el libro y ya por mi parte ya concluyo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nada, y hasta la próxima. Sí, tiempo tenemos todavía si queréis hacer alguna pregunta o... Manolo, ahí tenías ahí. Aprovechando a tener aquí a los dos, a Manolo y a Thor. Pues aceptamos incluso preguntas, bueno. Nos da igual porque estamos dispuestos a cualquier cosa. No nos da miedo el ridículo. Bueno, Manolo, pues muchas gracias por esa... por trasladar esto a la novela, ¿no? Yo no te voy a hacer competencia a la novela. No, hay capítulos. Capítulos estremecedores. Realmente hay un ritmo, ¿no?, en el libro y igual que por hablar de personajes como por ejemplo Urbano Lugbris, ¿no?, que ves ese mundo onírico, ves esa creación de la imaginación y cómo va abriendo ventanas, como si estuvieras dentro de una redoma, ¿no?, un paisaje crepuscular también, que me recuerda tanto a Friedrich, ¿no?, y bueno, todos esos mundos. Es decir, una cosa para mí que me parece apasionante es como, en teoría, cuando se habla de Galicia como un mundo periférico, un mundo incluso en el sentido más tópico de lugar remoto, ¿no?, el lugar ahí, la esquina y de tal, y ves que cómo se invierte a través justamente de la imaginación. Es más bien un lugar que está en vanguardia incesante, es decir, son las... siempre hay olas, ¿no?, como en el mar, ¿no?, y viene de vez en cuando esa ola vagabunda, ¿no?, que es la ola que golpea y que desborda todo, que es el equivalente a una vanguardia. Pero eso, está ese mundo de Urbano Lugbris, pero paralelamente, y que además seguramente coincidieron muchas veces, el mundo estremecedor de la historia de Francisco Miguel, ¿no? Sí, Y está contado de una forma, sí, yo creo que es extraordinaria como está contado y tal. Por eso digo que sí, que es una... digamos, no hay una... No hay una sola... No es unidireccional el libro, ¿no?, de contar historias de una generación que se repite, sino que vemos pues esa condición de gentes muy diferentes, muy plural, ese tipo de bueno, que lo quise con la imagen del Almeida que quise reflejar, ¿no?, sí. de que hay muchas especies y de tal, pero que coinciden en esa pulsión creativa, pero acechados siempre, y ahí está la trama del libro, ¿no?, que siempre está acechando la amenaza, ¿no? Sí, cierto, sí. La amenaza que algo... puede ser intimidatorio, directamente intimidatorio, o puede ser de que te retiran, que te quitan el aire, ¿no?, la atmósfera. Entonces, para mí otro trazo muy importante es de esta cultura, de esta, digamos, cultivo de la imaginación, es la condición inmigrante, pero que es una condición inmigrante no solo en el sentido literal, ¿no?, sino que, porque Galicia, como sabemos, se revivió y se reconstruyó muchas veces en la diáspora y sobrevivió en la diáspora. Todo el trabajo de Seoane, que decías antes muy bien, que es una especie de frente popular, él con otra gente, ¿no?, y echando libros como Botellas al mar y todo el trabajo que hacía. Claro, y entonces tiene esa condición emigrante, exiliado emigrante, que es producto de una expulsión, ¿no?, pero una expulsión que tiene un boomerang, el efecto de un boomerang creativo, ¿no? Pero yo creo que nosotros, que vivimos otra época tal, pero ese trazo
la cultura es migrante o no es, ¿no? Es decir, que siempre hay una metamorfosis, una migración, ¿no? En todo trabajo creativo, ¿no? Tú partes de un punto, pero partes, de alguna forma te pones a andar, y te pones a andar, eso pues, hacia buscando otro lado, otro afecto, ¿no? Sí, pero hay como una centralidad, es como, todos de Lubris, de redoma, aquí lo tenemos, ¿no? Si nos acercamos, si hiciéramos como Luis Pereiro, que por cierto está también con... Nos acercamos aquí, hacemos una especie de... Nos quedamos realmente hipnotizados por los efectos de la transparencia, escintileos, relámpagos, brillos, relámpagos, escintileos, ¿no? Tenemos una redoma, estamos en una isla mágica, encantada. Ese territorio insular, Galicia como metáfora, que se desplaza la identidad, alteridad, la lupa de aumento, la saudade, ¿no? Lente de aumento. Es un vidrio, la señardade, la melancolía, la saudade. Todo eso está vinculado al agua, efectivamente, tal como dice Gastón Bachelard, a la gota que ella suspendida en Santander, suspendida para siempre en Santander, de Luis Pereiro. Esta gota que cae, si fuéramos capaces de lucha contra el mundo mediterráneo reseco, con un coeficiente de humedad bajísimo, sobre todo con una mente plana de Luis Racionero en aquel momento, Luis Reaccionero además también, claro. Entonces Luis Pereiro dice, si fuéramos capaces de esa gota de rocío que cae por la mañana, de quedar suspendido mirando esa gota, entenderíamos, y ahí no está aquí presente, esa sería la mejor definición de este libro, ¿no? Pero mejor todavía que esa posibilidad, pero la imagen es muy... Pero necesitaríamos más tiempo para contar cómo fue aquel episodio, ¿no? Pero cuando dice un lugar de las vanguardias incesantes y que van viviendo como olas, como el poema, ¿no? Pues, ¿qué sucede con ese lugar de vanguardias incesantes? Es este espacio que efectivamente, cuando dice Arcón, yo entendí bien esa metáfora que hacía, que es como un cofre donde guardas las cosas, y aquí está recogida mi teoría, digamos, atlantista, que no invento nada, estoy siguiendo la tesis de Murguía, tengo la audacia de decir mía porque estoy presentando un libro y soy autor de este collage, digamos, porque siempre un libro de este, pero que sería la de Risco, la que luego siguió Luisiane y Raimondo Matella, que a su vez venía de Castelao. Es curiosísimo eso, ¿no? Los grandes creadores de la imagen de Galicia, los grandes constructores del país son dos pintores, ¿no? Castelao, sobre todo dibujante, gran comunicador. Aquí aparece explicado, porque a mí me encargaron en su momento me encargaron un trabajo que es como bailar con la más fea, ¿sí? Sería, ¿por qué no haces un acercamiento al Castelao del viaje a Europa? Claro, el Castelao del viaje a Europa es un diario donde él rechaza el dadaísmo, el cubismo, tiene comentarios un poco, no sé si misóginos, pero es interesantísimo y sobre todo es un documento artesanal, ¿no? Es el gallego haciéndose casi líder ya en aquel momento, ¿no? Porque es curiosísimo. Y donde se encuentra con las grandes expresiones dadaístas en el país, él es testigo de eso. Y es buenísimo. Por ejemplo, la retranca, que es, afortunadamente, aquí lo dijimos, pero es el epicentro, digamos, el sincretismo alrededor de la retranca en términos antropológicos. Esa es la clave de este libro, ¿no? Poniéndonos serios, ¿eh? En realidad había que escucharlo con fondo de risas, ¿no? Como decían los rompetes, había prisas y el público además respondía muy bien. Y sí que hay efectivamente todo ese mundo recurrente, pero donde, por recuperar el santo que sabía hacer lo que era Castelao precisamente, además, que era lo de París, ¿no? Él es reacio, él es refractario. Hay una palabra en español buenísima que es refractario, ¿no? O sea, que no sé, como la gente dice, refractario, como se usa poco, él era refractario al vanguardismo, pero no era él personalmente refractario. Él como vinculado a lo que llevaba como carga en el sentido de ilusión, ¿no? De la memoria de su país y conocimiento de sus paisanos,
y buscaba un tipo de arte que fuera capaz de establecer una comunicación, que lo entendieran sus paisanos. No se trataba de patar, él tenía que buscar, y ahí aparece una cosa increíble, que es, con técnicas absolutamente modernas, él construye el propio personaje de él, con las gafas, las autocaricaturas, ¿no? Pues hay una buenísima que es el ya estilizado, como reducido, pues eso, al sombrero, las gafas y poco más, ¿no? Un aditamento así un poco anacrónico. Pero, debajo tenía cuadros simbolistas, pero el simbolismo queda atrás. Aquí aparece la línea y aparece todo lo que aprendí en el viaje europeo. El viaje europeo le sirve para entender claves del expresionismo que va a utilizar luego incluso en los carteles del Estatuto de Autonomía. Hay apuntes que vemos que lo utiliza. Aparece incluso la gran imagen esa brutal que yo recuperé con motivo de la guerra del terrible Buda, es algo increíble, ¿no? Que es la representación del fascismo, del mal absoluto, ¿no? Es como el tótem, digamos, de esta gente, ¿no? De la marca del miedo, ¿no? Y entonces, aquí van apareciendo, claro, ¿qué sucede? Cuando no quieres hacer novelas, pero tienes que construir un poco, dar alguna de esas claves. Pero bueno, yo quería dar la clave de la lente de aumento, la lupa, que representa la saudade, y por eso esa Galicia reinventada es una Galicia metafísica que nace en el exterior, nace aquí, porque aquí nace por escritos, pero crea la pega y el nacionalismo gallego moderno. En Cuba vienen los símbolos, todo eso es bien conocido, y la retranca para explicar también las claves de la imaginación radical activada, pues, al calor de lo humano, como cuando Dubrís en Coruña estaba en la Coiraza, allí como una especie de una marina blanca, y que bueno, allí que aquello pues muy fuerte, muy mal allí, ¿no? Que no es las Rías Bajas, porque eso se nota bien a veces cuando amigos de Coruña están definiendo es otro paisaje, no es la ría domesticada, digamos, de Vigo, ¿no? Entonces cuando está como un mascarón de proa, gris allá aguantando los embates de las olas, luego ya mojado va al Borgazás a buscar el calor humano alrededor de unas cuncas de vino tinto, ¿no? Y del calor y de la conversación, ¿no? Entonces, todo eso está aquí, digamos, de alguna manera, y la síntesis de Manolo yo se la agradezco muchísimo, porque esos lugares, ese lugar donde es como una isla, efectivamente, y una isla mágica y maravillosa, isla en este espacio ensimismado, ¿no? Porque si cogemos el Fontán, ahí es donde el resto del país, que decía Piqueiro, que decía Otero, es una isla. Ahí tenemos aislada el contorno al perímetro, pues aislada de Portugal incluso, ya no de la meseta. Entonces esa imagen es la que, de alguna manera, yo desde adolescente pensé que Galicia era una isla de piedra. En algún momento incluso del Fado, pensé que podíamos ir como la balsa de buscar como otros espacios, como un espacio nómada, ¿no? Pero la Galicia migrante, como dice Manolo, con su magistral lucidez, pues es la que también hay que incorporar aquí. Aquí gran parte de la producción de los artistas que yo menciono aquí está hecha pensando en Galicia, pero fuera de Galicia, ¿no? Y bueno, ya no. Yo no sé si alguna intervención vuestra, y porque estaremos ya en hora, ¿no? Sí, yo si me permitís, me gustaría hacer una reflexión final sobre todo lo que ha pasado esta tarde, ¿no? Hemos pasado un rato, yo por lo menos estupendo, ¿no? Y a mí como editor y como ciudadano anónimo también, ¿no? Tengo una impresión de que es difícil determinar qué es esa mirada atlántica, ¿no? Es que no es fácil. No es fácil explicar esto y transmitirlo, ¿no? O al menos a mí no me resulta, ¿no? No es fácil decir qué es este libro, ¿no? Quizá hay que leerlo para darse cuenta, pero hoy aquí, escuchando a Manolo y escuchando a Antón, yo tengo una sensación que si no sé si compartís conmigo, ¿no? Y sobre todo por los tiempos que vivimos, por las cosas que han pasado últimamente y por el momento en que estamos, ¿no? Yo no tengo ni la menor duda de que hoy tuvimos la suerte, o por lo menos yo, de tener aquí a dos de los más importantes intelectuales gallegos de nuestra época. No tengo ni la menor duda. Antón, al que tengo una amistad personal, pero
Noel, que no la tengo, pero sí sigo su obra y sé que es una persona comprometida, con la que aprendes un montón cada vez que tenés un libro de él. Entonces creo que soy un privilegiado, ya no como editor, sino por estar aquí esta tarde, escucharles. Y creo que además son imprescindibles en este momento para que las cosas, por lo menos, cambien un poquito, porque su forma de ver el mundo, con ese concepto de reírnos, pero al mismo tiempo aportar, es imprescindible. Y muchas gracias a vosotros por este ratito que compartimos. Gracias.